Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estas son las 50 historias sobrenaturales de la República Argentina, parte 2. En Justo Daract, en San Juan, existe un lugar, un cruce de vías, un cruce de calles, en donde los vecinos aseguran que fantasmas aparecen por las noches. Las sombras de Justo Daract, San Juan. Los vecinos del lugar desde hace años hablan de las sombras que recorren sus calles. Pero la noticia explotó cuando aparecieron imágenes de las cámaras de seguridad del municipio mostrando las extrañas figuras deambulando en la noche. Les llamó poderosamente la atención del movimiento de la luz y bueno, el deber de ellos es todos los hechos que vean, filmarlos, armar un expediente, una carpeta y guardarlos e informarlos. Puede haber sido una señal de Dios. Para mí. Una señal de Dios. Para mí sí. ¿Qué dice que quiere decir? Y no sé, que estamos en los últimos tiempos y se van a ver cosas sobrenaturales que jamás se han visto. Hubo hace 10 años atrás más o menos que decían que salía el uñudo, que se les aparecía a las mujeres, que subía por arriba de los techos. En Miramar, en Córdoba, existe un viejo hotel abandonado en donde pasan cosas muy extrañas durante la noche. El misterioso Gran Hotel Viena, Miramar, Córdoba. El lugar, hoy transformado en museo, encierra muchas historias emblemáticas vinculadas con fantasmas. El lugar está en el top 5 de los edificios más embrujados del mundo. En realidad la habitación 106, cuando vino gente de Estados Unidos a investigar la actividad paranormal del hotel, ¿En serio vino gente? determina que tiene actividad paranormal, que es el primer lugar que tiene mayor actividad paranormal en Sudamérica, y es la habitación 106. El Hotel Viena tiene 2 espíritus o energías con nombre al menos, no apellido el de Ana, ¿no? Ana y el otro, ¿cómo se llama? El jefe de seguridad, Carlos Martín Krieger. ¿Pero muere simultáneamente, Freddy? Carlos muere el 8 de enero de 1948. Mueren, acá me preguntó, ¿quién preguntó ahí? No escuché bien. No, ¿Qué alumno? El doctor. El alumno doctor. El doctor pregunta en su afán, ¿murieron juntos? ¿Cómo fue la bronca? No. Él muere por envenenamiento en la zona de cocheras, que era el lugar donde estaba destinado el personal bilingüe, ¿sí? Y ella no se sabe qué pasa con Ana, pero su espíritu regresa al hotel. En La Falda, en Córdoba, existe un lugar muy especial, un viejo hotel ahora convertido en museo, en el que se puede escuchar voces, cadenas, gritos, puertas que se abren y que se cierran, y hasta han podido fotografiar fantasmas. Espectros en el hotel, La Falda, Córdoba. El Hotel Edén está repleto de historias. La versión que fortalece la presencia de ese pequeño fantasma proviene de los vecinos del lugar. Según aportan, en los primeros años de funcionamiento del hotel ocurrió un hecho horripilante. Una criatura de 18 meses murió a causa de la hipotermia ante un descuido de sus padres. Desde entonces, parece ser que ese espíritu reclama el calor que no tuvo a causa de una negligencia. En particular, a mí en el 2006 me sucede con una nena de 5 años, de haber visto una nena de 5 años, en el hotel en parte del recorrido, en una visita diurna. Vamos a bajar una escalera que baja lo que es el hall de ingreso, comienza a contarle a su mamá de que esa nena le había dicho de que no quería que la gente de que el resto de la gente la viese, que estaba muy enferma, de que a describir la habitación en detalle. Yo lo primero que pensé que era imaginación de la nena. Cuenta todo esto en detalle, dije, bueno, puede tener imaginación, pero no con tanta detalle, ¿no? Entonces empezamos a parar un poquito más la oreja. Cuando terminamos la visita,
visita, hacemos otra parte del recorrido e insiste la nena que le llevaran al mismo lugar donde ella había visto a la nena, que es donde eran las habitaciones de los pasajeros, y pasa en el 2007 a otra compañera, Lorena, con una nena de 6 años. La misma situación, el mismo comentario de las criaturas, que habían visto a una nena, que los invitaba a jugar. La habitación donde ven a la nena es donde murió una nena de 8 años de tuberculosis. Claro, nosotros fuimos buscando en los archivos y nos da el resultado de dónde estaba la hoja de esta nena, que era la hija del médico del presidente Julio Argentino Roca. En la cumbre, en Córdoba, existe un lugar muy especial. Se llama El Paraíso, hoy convertido en museo, pero que fue la casa de Manuel Mujica Lainez, la casa de Manucho. Y ahí, hasta el día de hoy, es posible percibir al fantasma que tantas veces reflejó en sus libros. La Falda, Córdoba. En 1969, Mujica Lainez se mudó a su casa de Cruz Chica. En El Paraíso vivió con su madre, sus tías y el fantasma de un caballero inglés. En su novela Cecil, inmortalizó al espectro que aún ronda la cumbre. Bueno, la casa tiene ya sus fantasmas antes de que el escritor fuera su residente. Incluso él mismo narra en una novela que Cecil, el encuentro con el que se supone es el dueño original de estas tierras, que él dice verlo no solo en el parque, sino además dentro de la casa, pero curiosamente no como un espectro, sino como una persona real, aunque no llega a hacer contacto directo con este que es uno de los habitantes. Y ahora nos vamos al centro de Córdoba. En Córdoba capital, en el Cabildo de Córdoba, es posible percibir una energía extraña. Historias sobrenaturales sobran en el lugar. Funcionó una cárcel. Pasaron muchas cosas a lo largo del tiempo y la historia es esta. Los fantasmas del Cabildo, Córdoba capital. En el Cabildo Histórico de la capital cordobesa funcionó la primera cárcel pública y sus calabozos subterráneos fueron testigos de lamentos tras los muros de los condenados a muerte e historias de almas en pena. Además, fue sede de la vieja central de policía y suelen escucharse aún repiqueteos del teclado de un antiguo sumariante, como si continuara con sus escritos desde el otro mundo. En Firmat, en Santa Fe, una hamaca en un parque se mueve sola. Los vecinos aseguran que es el espíritu de un niño que la hace mover, que va a la noche a jugar al parque. La hamaca de Firmat. Firmat, Santa Fe. En el invierno de 2007, un chico de esa ciudad del sur de Santa Fe descubrió que uno de los columpios se movía solo. El misterio tuvo todo tipo de explicaciones. Se robaron la hamaca y después le construyeron una reja alrededor. Dicen que el fenómeno continúa. La primera, la que vemos que es la que más se mueve, en su momento entró una señora con una criatura y amacó la criatura, la amacaba ella. Y yo, es similar al movimiento que hacía, como que una persona agarra, cuando se mueve sola, así, que una persona agarra la cadena y va llevando la criatura en ese movimiento, en ese. ¿Son de acá del barrio? ¿Estaban jugando en la escuela? ¿Y ustedes la ven habitualmente moverse? Sí. En la municipalidad de Rosario, muchos aseguran que en el baño de mujeres han visto el fantasma de alguien que trabajó en el lugar. La mujer sin rostro, Rosario, Santa Fe. El espectro, que no tendría cara, aparece en la municipalidad rosarina para interactuar con los empleados que trabajan a la noche. La última vez le pidió a una asustada mujer que no le apagaran la luz de noche. Según trascendió, el espíritu correspondería a una fallecida telefonista del municipio llamada Yolanda. Tipo 10 de la mañana, creo yo, bueno, no miré la hora, 10 y cuarto, no sé. Voy al baño de la municipalidad y me voy al primer piso.
del baño de la municipalidad. Y voy al baño, bueno, estaba haciendo mi necesidades fisiológicas, y de espalda a la puerta, y una señora que aparece ahí dice: soy Yolanda, decile al sereno que me deje la luz prendida. En Santa Fe Capital, en la zona sur de Santa Fe Capital, existe una mansión en la que pocos se animan a pasar la noche. Dicen que el lugar está repleto de fantasmas. La casa embrujada de zona sur, Santa Fe Capital. En esta mansión, ubicada en la esquina de 3 de Febrero y Freire, aseguran que los fenómenos paranormales son frecuentes y se repiten casi a diario. Nadie ha logrado vivir por mucho tiempo en ella. En San Juan Capital, en una galería céntrica, muchos aseguran haber visto fantasmas. Espectros de la Galería Stornell, San Juan Capital. La historia de este lugar se teje a diario. La gente que trabaja en la Galería Stornell, en pleno centro de la capital sanjuanina, cuentan por lo bajo sobre la existencia de fenómenos paranormales relacionados con un hecho histórico. Hasta 1835 había un camposanto en el terreno donde ahora está ubicado el centro comercial. En el sótano del viejo hospital Guillermo Rawson en San Juan pasan cosas sobrenaturales, cosas de las que muchos prefieren no hablar. Almas en pena en el hospital, San Juan Capital. Bajar al sótano de las viejas instalaciones del Hospital Guillermo Rawson de San Juan no es una tarea recomendable para los empleados impresionables, ya que ese espacio es desde hace mucho tiempo un ámbito proclive a las manifestaciones paranormales, atribuidas a los paquetes de energía que aún se mantienen latentes en el lugar con su carga eterna de angustia y dolor. Concretamente, estas actividades tienen epicentro en la parte ya desafectada del viejo centro asistencial sanjuanino y en especial en la zona donde el desastre generado por el terremoto que devastó la provincia en enero de 1944 funcionó como morgue provisoria de las víctimas fatales que dejó el movimiento telúrico. Ese sector también supo albergar una sala de internación que cada vez tuvo menos aplicación para la funcionalidad del nuevo hospital. En el centro de Gualeguaychú existe un lugar en el que una muerte trágica se sigue repitiendo una y otra vez. La Dama de Blanco, de la azotea La Palma, Gualeguaychú, Entre Ríos. Según relatan los medios del lugar, el dueño era Francisco La Palma, hijo del primer médico de la ciudad, quien se casó con Martina Carmona. La construcción fue símbolo del poder económico del matrimonio La Palma-Carmona, miembros de la alta sociedad de la cual participaban activamente. No existía la posibilidad de imaginar que una de sus sobrinas viviera una historia de amor con alguien de clase trabajadora. Pero Isabel Frutos, hija de Benito Frutos y Petrona Carmona, hermana de Martina, nació para romper con las reglas y se enamoró de un joven jornalero que trabajaba en los campos de su padre, quien fue el primero en ingresar los árboles de citrus a la provincia. Lejos de permitirle seguir adelante con su romance, Isabel fue separada de sus hermanas y de su enamorado y fue llevada a vivir a la gran azotea. Allí, sumida en la angustia y la tristeza, decidió dejarse morir. Por amor, Isabel Frutos se negó a comer y beber hasta que su cuerpo de 19 años de edad comenzó a enfermar. Hasta su muerte, el 26 de febrero de 1856. Las crónicas de la época y la historiadora Andrea Sameghini relatan que murió tísica, murió de amor, y que su cuerpo fue sepultado al día siguiente de su fallecimiento. Los relatos populares hablan de la imagen de una mujer que por las noches, y vestida de blanco, llora en los balcones de la azotea. En el viejo frigorífico de Gualeguaychú hay lugares en los que
Al caer la noche, los guardias de seguridad evitan quedarse, lugares en los que pasan cosas, y esta es la historia. Fantasmas en el frigorífico, Gualeguaychú, Entre Ríos. La vieja estructura ubicada en las afueras de la ciudad guarda múltiples secretos. Los cuidadores aseguran haber visto fugaces apariciones y escuchar ruidos a la noche. En Tesanos Pinto, en la provincia de Entre Ríos, existe un lugar muy particular, una vieja casa abandonada, llena de historias de amor, locura y muerte. La Mansión del Ruido, Tesanos Pinto, Entre Ríos. Según cuentan los pobladores, un miembro de la familia Tesanos Pinto contrajo enlace con una dama de otra familia de alta posición social llamada Eloísa Moritán, quien pasado un tiempo de habitar en la finca, comenzó a padecer trastornos mentales que se fueron agravando, por lo que su esposo decidió ocultarla en un altillo. La joven mujer murió y su cadáver fue sepultado secretamente en las cercanías de la casona. Pasados los años, hay varios vecinos que aseguran que en el lugar se escuchan ruidos raros. Incluso está quien asevera que se ve una figura femenina desplazándose por el lugar. En Villa Sanagasta, en La Rioja, existe un lugar muy particular, una cueva de unos 50 metros de profundidad en la que las brujas riojanas hacen sus aquelarres. La Cueva de las Brujas, Sanagasta, La Rioja. Ubicada a 1500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco, en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada y unos 50 metros de profundidad. Su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatina a Sanagasta y desde allí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas. Nosotros acá tenemos la quebrada de la Salamanca, el río de la Salamanca, y en esa quebrada está el tal famoso hueco de las brujas, que no es más que una concavidad en la piedra de muy pocas dimensiones, pero según la creencia popular toma gran extensión, un gran espacio físico cuando llega la noche de los martes y sobre todo de los viernes. Son los días en que se reúnen. Pareciera que los viernes son los días más importantes para el mundo brujeril, vamos a decir. En un hospital de Santiago del Estero es muy común escuchar voces, camillas que se mueven solas y hasta han podido ver la presencia de un médico fantasma. Voces en la Guardia, Santiago del Estero, capital. El Hospital de Niños Eva Perón encierra entre sus paredes secretos dignos de una novela de terror. Empleados, médicos y vigiladores son testigos a diario de extrañas manifestaciones audibles de chicos llorando que provienen de ninguna parte. En Copo, en Santiago del Estero, aseguran que en un canal de riego aparece la figura de una nena que murió ahogada hace unos años. La nena del canal, Copo, Santiago del Estero. Muchos afirman haber visto la aparición de una nena de 4 o 5 años y cabellera rubia. Primero está parada sobre el borde del canal y cuando se aproxima el que la ve, se lanza a las aguas y desaparece, como si nunca hubiera existido. En Corrientes Capital, una mansión esconde una historia de amor con final trágico. La casa en cuestión está ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de La Rioja. Fue construida para albergar a una pareja de recién casados, que por un hecho fatídico nunca llegó. La casona de Mea de Pampín, como se la conoce en Corrientes, es habitada por los fantasmas de los enamorados eternos.
En la ruta 14, sobre el arroyo Yazá, en Misiones, aparece el fantasma de una mujer que se habría quitado la vida en el lugar unos días antes de casarse. La mujer de la tragedia, Ruta 14, Misiones. Desde hace años, el misterio rodea algunos episodios ocurridos en el puente de la Ruta Nacional 14 sobre el arroyo Yazá, en las inmediaciones del Campo Viera, en el centro de la provincia. Es que muchos lugareños aseguran haber presenciado fenómenos paranormales. A mí lo que me contaron que en este puente hace unos años atrás, no sé cuántos años, que una chica cayó de un camión. Yo he escuchado varias versiones de lo que pasa acá en este lugar, ¿no? Es muy conocido también la Ruta 14, la famosa Ruta 14, que supuestamente pasan hechos no normales, digamos, paranormales. Yo lo que he escuchado, que siempre es lo que cuentan la gente del lugar, que aparece una mujer que sale del medio del monte. Y en Oberá, en Misiones, almas en pena deambulan por un cementerio en busca de la paz eterna. El cementerio sueco, Oberá, Misiones. Este campamento fue varias veces saqueado en los años 90. Cuando comenzó a difundirse la noticia, los vecinos comenzaron a hablar de apariciones vaporosas y luces entre las tumbas que atribuían al malestar de los muertos por haber sido profanado su lugar de descanso. En Tucumán, almas en pena deambulan el cementerio que está pegado a una vieja casona recuperada del lugar. El Castoral, Simoca, Tucumán. Un castillo actualmente en ruinas que está ubicado en las afueras de Simoca, a orillas del río Salí, data de 1913, construido por el alemán Otto Rucaevale. La historia cuenta que fue una mujer francesa muy hermosa quien le pidió al hombre la construcción de esta propiedad como prueba de su amor. En su época de esplendor, los dueños del castillo ofrecían fiestas enormes, pero repentinamente, al finalizar la década de 1910, el lugar perdió su brillo. Muchos años después, los lugareños aseguran haber visto salir una luz extraña desde el castillo hasta el cementerio y que pocos minutos después vuelve al lugar. El cuidador solía contar que se escuchaba el deambular de Otto Rucaevale todas las noches. Y presten atención a esta historia. En Tafí del Valle, en Tucumán, hay un cementerio. Un cementerio que queda aproximadamente a unos 700 metros del casco de la ciudad. En el lugar dicen que a la noche se ven luces. Estas luces pertenecerían a almas en pena que andan buscando parte de las pertenencias que han sido sustraídas del lugar. Espíritus y luces malas en el cementerio. Tafí del Valle, Tucumán. El camposanto ubicado en las afueras de Tafí está repleto de historias. Los cuidadores del lugar aseguran que por las noches, luces y figuras aparecen y desaparecen. En la histórica casita de Tucumán es común escuchar sobre ruidos, sobre voces y sobre eventos sobrenaturales. Espectros en la casita de Tucumán. Tucumán, capital. En la histórica casa de Tucumán, escenario de la proclamación de la independencia en 1816, se registra actividad paranormal que incluye ruidos, pasos, alguna que otra sombra, alguna que otra puerta que se abre sola. En Formosa capital, muchos aseguran haber visto una formación fantasma pasar por el viejo ramal C25. La locomotora fantasma, Formosa, capital. Son numerosos los relatos de personas que aseguran haber pasado por la extraña experiencia de vivir situaciones paranormales con el tren fantasma que solía recorrer el ramal C25, desde la ciudad de Formosa hasta Embarcación, Salta,
pasando por todos los pueblos de la Ruta 81 sin llegar nunca a destino. En Alemania, con acento en la I, en Salta, existe una pequeña estación del tren donde aseguran todavía hoy pasa una locomotora fantasma. El tren a ninguna parte. Alemania, Salta. Alemania, con tilde en la I, como lo pronuncian los salteños, es un hermoso pueblito de montaña. Hasta ahí llegaba el ramal del ferrocarril C13, que dejó de funcionar hace muchos años. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que un misterioso tren fantasma es visto pasando por la vieja estación con dirección a los valles calchaquíes. Que quedó al margen del riel, contaba historias que sucedían en esta vieja estación. Una de ellas, la más conocida, es del tren que se le llamó el tren fantasma, que una noche contaba doña Barbarita Lamas que había visto llegar el tren una noche todo iluminado, sus vagones de pasajeros, pero lo que más le sorprendió es que como Alemania era punto de rieles, se terminaban los rieles ahí, y mucha gente cuenta que este tren fantasma, que luego le llamaron fantasma, en vez de volver hacia Salta, porque era la punta de rieles, continuó viaje para el rumbo al sur, como si fuese a Cafayate. En San Pedro, en Jujuy, efectivos de un cuartel de bomberos aseguran que el viejo cuartel está embrujado. Los fantasmas del cuartel, San Pedro, Jujuy. Bomberos de esta localidad aseguran que se escuchan voces extrañas y ruidos nocturnos. Aparecen objetos súbitamente desordenados y hasta imágenes fantasmales surgen de la arena. Según pudimos averiguar, en algunas oportunidades, un oficial llegó a escuchar una voz